Buenos días con todas y con todos. Les doy la cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro de esta última semana. Sí, les doy la cordial bienvenida a mi asignatura de Pedagogía para Infantes con Discapacidad. El día de hoy, como temática, vamos a revisar sobre la discalculia, un problema de aprendizaje en la etapa infantil y a nivel superior. Esto lo vamos a revisar el día de hoy y también tenemos como objetivo analizar, comparar las señales de alerta en lo que puede presentarse como un trastorno en una dificultad como es la discalculia. En esta dificultad vamos a identificar estas señales de alerta, vamos a comparar, vamos a determinar estos posibles riesgos que podemos también detectarlas tempranamente y así intervenirlas como etapa educativa, ¿sí? Y con el equipo multidisciplinado que necesitemos. Entonces, en este día vamos a analizar esta temática que es muy importante recalcarla a nivel de etapa infantil, porque recuerde que a nivel de etapa infantil ya se puede evidenciar algunos trastornos y el día de hoy analizaremos sobre la discalculia infantil. ¿Ya? Bien, con esto les quiero dar una cordial bienvenida a todos y a cada una de ustedes, también haciéndoles recordándoles sobre las dudas, las inquietudes que usted tenga, pues pueden comunicarse directamente conmigo por vía Telegram. Recuerde que nosotros tenemos un canal abierto que a través de nuestro canal que es Telegram, yo le podré ayudar a solventar cualquier inquietud que usted tenga en la entrega de proyectos, tareas, trabajos y bueno, y demás, ¿sí? Y si les quisiera también hacer otro recordatorio, que en esta semana usted tiene que subir en sus aulas virtuales, están habilitadas para que usted lo pueda subir, todo lo que es el caso, el análisis, la defensa, la presentación de su caso final. Recuerde que esto es en grupo y usted tendrá que hacerlo a través de un video, ¿sí? Tiene que hacerlo, presentarlo a través de un video y subirlo a la plataforma. No se olvide, y esto lo tendrá que hacerlo hasta el día viernes, que está habilitado en su aula virtual. Y el día sábado, chicos, les recuerdo que tenemos nuestra evaluación final. Nuestra evaluación final equivale a 30 preguntas, de las cuales usted tendrá que responder en un tiempo de 1 hora. Por favor, para esta evaluación, les recuerdo que será único día en el que se abrirá esta evaluación, único día para que usted pueda rendir esta evaluación el día sábado, ¿sí? Estamos hablando del día sábado, 12 de agosto, ¿sí? De esta manera usted podrá rendir su evaluación, verá también su nota y a la próxima semana usted tendrá que revisar en su sistema las notas del modular de online, ¿sí? Bueno, ahora sí, con todas estas indicaciones, haciéndole acuerdo sobre todos estos parámetros, vamos a continuar con la temática del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro contenido. Les voy a compartir la presentación y revisemos sobre esta temática de las dificultades del aprendizaje de las matemáticas. ¿Ya? Si bien es cierto, chicos y chicas, la anterior semana revisábamos las dificultades en el aprendizaje, en todo lo que es el lenguaje, todo lo que involucra el área del lenguaje. En esta semana vamos a revisar sobre las matemáticas, sobre esta área académica que a veces nosotros nos suele pesar. Solemos sentir presión en esta asignatura, solemos también tener muchas dificultades a nivel de rendimiento académico y podemos evidenciar esta situación a nivel de etapa infantil, básica, bachillerato, ya etapas principales, primordiales, por el cual todos pasamos y la metodología, las herramientas, el docente no
no tiene como la apertura necesaria para buscar estrategias innovadoras, estrategias lúdicas en el que se pueda prevenir todos estos problemas o estas dificultades. Entonces, el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre estas dificultades del aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? Que en siglas lo estaríamos llamando como DAM. Muy bien, vamos entonces a recordar un poquito su definición. La definición de las DAM. ¿Qué significa las DAM? En siglas son dificultades en el área de las matemáticas. Según Santiuste González Pérez en el 2005, en la página 275, nosotros podemos encontrar que a las DAM las consideran, de acuerdo a este especialista, podemos decir que aquellos alumnos que no llegan al dominio de ciertas formas de pensamiento matemático son los que tienen esta dificultad o que encuentran grandes dificultades para alcanzar los objetivos establecidos en el currículo escolar, ¿ya? Si bien es cierto, hay alumnos que no encuentran o que no tienen un buen direccionamiento, que aparte que tienen problemas en alcanzar todo lo que es la parte lógica, la parte de la numeración, la representación numérica, los cálculos, o sea, tienen problemas en elementos básicos para poder realizar estas matemáticas, ¿sí? Para poder ejecutar esta asignatura. También presentan dificultades, por supuesto, o de hecho, estas dificultades pues limitan a que los estudiantes puedan alcanzar estos objetivos que, si bien es cierto, necesita el estudiante, necesita alcanzarlos en cada etapa de educación infantil, ¿sí? Entonces es importante y es necesario recalcar todo esto, recalcar la parte esencial de los procedimientos, la metodología, los instrumentos, las herramientas, todo es necesario para que se pueda analizar estos procesos lógicos de una manera mucho más eficaz. Y es así como las DAM vamos el día de hoy a analizarlas con esta definición de Santiuste González Pérez en el 2005. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de las DAM? Vamos a ver acá. La característica de las DAM es que hay muchos alumnos que sienten miedo de las matemáticas. Recordemos cómo fue nuestra etapa infantil, recordemos cómo fueron nuestros aprendizajes o nuestros profes de matemáticas, recordemos un poco cómo fueron estos ejercicios, cómo hacíamos nuestras tareas, cómo íbamos a clases de matemáticas. Algunos seguramente generarán un poco de ansiedad, de temor, de miedo. Habían estudiantes que tenían estas malas experiencias por causa del miedo. Claro, ellos iban perdiendo la confianza en sí mismos debido a que esta metodología fue muy estricta, en el que el maestro iba a la clase, daba la clase, ¿sí? Sin un razonamiento lógico. El maestro generaba esta presión, por decirlo así, esta presión en la etapa, en cualquier etapa. Los chicos tenían que presentarse a trabajar sus tareas, sus ejercicios, pero no se involucraba lo que es el razonamiento, no se involucraba el razonamiento. Entonces, vemos también que esto ocasionaba todo lo que es estas malas experiencias en el pasado, por lo que estos chicos tenían causaba o era características en el que el niño
presentaba miedo, presión, ansiedad, falta de confianza en sí mismo, temor, ¿sí? Dentro de estos ambientes educativos. Y bueno, las dificultades en el aprendizaje en matemáticas son muy amplias. Usted sabe que a través de las matemáticas nosotros podemos aprender diferentes procesos elementales, lógicos, en todo lo que concierne a la parte del razonamiento. Y esto le permite a que el estudiante pues le ayude, ¿sí?, a trabajar toda la parte lógica. Y existen diferentes áreas en las que los estudiantes pueden poseer menos dominio, ¿no? En este caso son las DA, ¿ya? ¿Cómo se clasifica? Se clasifica según Santiusti González, González Raya Pérez, en el 2005. Él nos explica que las distintas áreas en las que el alumno puede tener dificultad se clasifica en la numeración. Los niños no identifican los numerales, entonces tienden a confundir. El 3, ¿sí? El 3 lo colocan al revés, el 5, el 9 lo colocan al revés. Bueno, hay una confusión en todo lo que es la representación numérica. Además, en el cálculo, para razonar estos chicos, pues tienden que tener de hecho tienen mucha dificultad en la parte de los resultados, de sacar estos resultados. Y los chicos tienen mucha presión, no lo pueden hacer, no lo logran y tienen por lo general a analizar o a tener resultados inadecuados. Tienen resultados inadecuados que se presenta en las matemáticas. Sí, presenta estos resultados. La resolución de problemas también es otra situación en donde que el estudiante por lo general tiende a realizar mucho en las áreas de las matemáticas. Los chicos suelen presentarse a rendir análisis lógicos, ¿sí? A través de esta resolución, el chico necesita analizar de manera compleja para que pueda sacar una solución a todos estos problemas, ¿ya? Hablamos también de la geometría. La geometría tiene que ver aquí, ya que esta ciencia que también se encarga del razonamiento, de la parte lógica, se va de la mano con las matemáticas. La geometría también está aquí afectando a este chico, porque en cuanto a lo que es, por ejemplo, la parte de nociones espaciales, arriba, abajo, de dentro, afuera, en la parte gráfica, la parte elemental, la parte de todo lo que es representación de gráficos, no puede hacerlo, no lo puede hacer de una forma concreta. El lenguaje matemático, ¿sí? Suele confundirse en los chicos, en los símbolos, más, menos, por, igual, mayor que, menor que. Bueno, todo esto contrae una situación de dificultad en este ámbito, ¿ya? Y es por eso que es importante saber analizar, saber detectar de manera temprana estas características en la etapa infantil, ¿sí? ¿Cómo podemos detectarlo? Ya vamos a ver cómo, pero aquí vemos algunos tipos o algunas características que se presenta en el diario vivir de estos chicos, ¿sí? Entonces, nosotros debemos recalcar que hay diferentes tipos de discalculia, ¿sí? Que puede ser discalculia en la etapa infantil, discalculia discalculia en la parte gráfica, discalculia en lo que es la parte procedimental, en la parte de ejecución de problemas. Tenemos que identificar todas estas situaciones para también nosotros saber reconocer a tiempo, ¿sí? Y es
considerable hablar también que de cada cinco niños, nosotros presentemos uno en nuestra aula con discalculia. Uno de cada 5 niños se evidencia que tiene discalculia o también puede tener algún otro trastorno que está acompañado de esta discalculia, ¿sí? Entonces, es importante analizarlo, es importante detectar a tiempo todo lo que son estas señales de alerta y así también trabajar de la mano con el equipo disciplinario, el equipo acorde para mejorar todas estas situaciones, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, les voy a poner, permítame. Yo les quiero compartir un video que aquí nosotros vamos a revisar y vamos a ver justamente este problema, esta afectación. Vamos a ver entonces, les voy a compartir, permítanme unos minutitos y vamos a trabajar revisando y analizando este video cortito de la discalculia. Les voy a compartir. De la población tiene discalculia, es que por lo menos el 5% de la población tiene discalculia, es que estamos hablando de 3 millones de personas que sufren de un trastorno neurobiológico que dificulta el aprendizaje de las matemáticas. Un niño en cada clase. Estos son datos muy importantes si pensamos en el enorme impacto que tienen las habilidades matemáticas en el futuro académico y laboral de estos niños. Mi nombre es Ivette Costa, soy doctora en psicología educativa, especialista en discalculia y trabajo en el equipo de desarrollo de contenidos. Hoy en este vídeo os voy a contar todo sobre el tema discalculia. ¿Quiénes son los niños con discalculia? La discalculia es un trastorno muy heterogéneo. Esto quiere decir que se puede manifestar de forma muy diferente, pero normalmente niños con discalculia ya en la escuela infantil manifiestan una dificultad para aprender a contar y también no entienden bien términos relacionados con las matemáticas, como por ejemplo más grande y más pequeño. Y luego, ¿qué pasa cuando empieza la escuela primaria? Bueno, normalmente niños con discalculia tienen problema en la identificación y en el uso correcto de signos matemáticos, como por ejemplo el más y menos. Son niños que le cuesta mucho aprender y memorizar los hechos numéricos, como las tablas de multiplicar, y tienen dificultades con el valor posicional de los números. Es que el hecho que el mismo número, como por ejemplo el 5, tenga un valor diferente en el número 50 y en el número 500, bueno, es algo que a los niños con discalculia le cuesta mucho. Además, la discalculia puede crear problemas fuera del colegio en la vida de todos los días. Tenemos que coger un autobús y tenemos que identificar el número correcto o leer la hora de un reloj, calcular el cambio si vamos a hacer la compra. La matemática están en todas partes. Entonces las personas que tienen discalculia no solamente tienen problemas a nivel académico, sino tendrán problemas en la vida de todos los días. La mayoría de las personas con discalculia no tienen diagnóstico. Es que es un trastorno que se conoce muy poco. Entonces se hacen poco diagnóstico. La edad perfecta, la edad mejor para hacer un diagnóstico de discalculia es entre los 6 y los 8 años, y esto porque nos permite poner en marcha una intervención temprana y entonces minimizar las dificultades que tienen estos niños. En Smartick, para fomentar una identificación temprana de la discalculia, hemos creado una prueba en colaboración con la Universidad de Málaga y la Universidad de Valladolid.
Es una prueba estandarizada, online, gratuita, que es válida para niños desde primero de primaria hasta cuarto de primaria. Es muy rápida, entonces se tardan más o menos 15 minutos. Es una prueba de cribado, entonces el niño puede salir en riesgo de discalculia o puede salir que no tiene riesgo. ¿Qué pasa si sale en riesgo de discalculia? Bueno, en este caso nosotros aconsejamos acudir a un profesional para hacer una evaluación completa. Tras el diagnóstico deberá realizarse una intervención específica integral que incluya un trabajo con un especialista en trastorno de aprendizaje, la implicación de la familia y también adaptaciones curriculares. Los niños con discalculia necesitan una intervención diaria basada en una comprensión profunda de los conceptos y procedimientos matemáticos, y se aconseja siempre el uso de manipulativos para estimular esta comprensión. Las actividades que se incluyen en el plan personalizado de SmartTIC, del método SmartTIC, pueden ser muy útiles para trabajar con niños con discalculia. Muy bien, entonces aquí hemos analizado esta situación, ¿sí? Hemos analizado, tomémonos acá un tiempito para detectar, para analizar también, para saber, qué está pasando dentro de aula, ¿sí? Entonces es importante ver estas características. Hemos visto en este video las características, los tipos de discalculia que se puede hacer también, incluso del especialista, las recomendaciones. Pero cabe recalcar que es necesario considerar todo lo que ocurre en el aula infantil. Entonces, vamos a seguir revisando. Les voy a compartir la presentación para seguir analizando esta temática, ¿no? Entonces, así vemos que la discalculia tiene que ver con estas necesidades, con todas estas necesidades infantiles. ¿Cuáles pueden ser las causas? Vamos a analizar, vamos a revisar. Si el alumno no tiene dificultades para otras materias, se podría estar hablando de discalculia, es decir, que este chico es excelente en lenguaje, en arte, en qué sé yo, en todas las otras materias, sí, en literatura, en todas las demás, pero aquí sí tiene complicación. Entonces aquí vemos esta dificultad. Acá ya podemos identificar lo que ocurre, sí, lo que ocurre a nivel de problemas de aprendizaje, ¿ya? En cuanto a lo que es la discalculia, según Understone, esta condición del cerebro causa que sea difícil trabajar con números y conceptos numéricos. Este chico, por lo general, no suele tener un razonamiento lógico y tiene mucha complejidad para el análisis de la numeración, de los números, todo lo que es la representación simbólica, la representación numérica. Esta condición no es tan conocida como la dislexia. Si nosotros vamos al aula, podemos identificar de una mejor manera, podemos decir que, bueno, el niño que habla, el niño que lee incoherentemente, el niño que lee de forma lenta, el niño que tiene faltas de ortografías, el niño está confundiendo letras con números. Bueno, todo esto podemos de manera inmediata reconocer, pero a la discalculia ya vemos que es mucho más complejo. Ya vemos que es más complejo porque acá ya tiene otras características, ¿sí? En que el niño necesita analizar, planificar, organizar, sintetizar, deducir todo esto. Entonces, no es como muy evidente la situación por el cual estos chicos suelen presentar, suelen tener
esta detención tempranamente, ¿sí? También nos dice Morín que esta condición no es tan conocida como la dislexia, como les decía, pero no es inusual. Entonces, podremos también conocerlo en algunas etapas infantiles. Las investigaciones sugieren que entre el 7 y el 14% de las personas la tienen. Imagínense lo que es esta cantidad, este porcentaje, entre el 7 y el 14% ya lo tiene, ¿sí? Aquí podemos ir analizando todas estas causales, ¿ya? Vamos a ver entonces. Vamos a continuar, permítame. Algunos estudiantes presentan otro tipo de dificultades. Además de la discalculia, suelen presentar otro tipo de problemas con la misma relación, por supuesto. Los chicos que tienen dificultades en el TDA también suelen tener o generar problemas como identificación de todo lo que es el mayor que, símbolos, ¿no? Simbología, identificar el mayor que, el menor que, conceptos, símbolos, orden, todo esto pues genera mucha dificultad, mucha limitación. Y los chicos tendencia a tener otros trastornos acompañados de esta discalculia. En el caso de los chicos que presentan las mismas características, pueden generar un TDAH, o también una dislexia, una disgrafía, sí, es decir, algunos trastornos que suelen estar acompañados en estos niños, y por lo general estos niños tienden a tener mucho estrés infantil, mucha presión, mucha ansiedad en las matemáticas, temor en los contenidos y demás. Y es así el caso del TDAH. Vamos a ver, analicemos aquí. Vamos a ver este videito cortito. El TDAH es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Afecta a más del 5% de los niños en el mundo y a más del 6% de los niños en España. Este trastorno es más frecuente entre niños que entre niñas. Por cada 2 niños con TDAH hay una niña que padece el trastorno. Tiene 3 síntomas nucleares: falta de atención, hiperactividad e impulsividad, que se manifiestan en mayor o menor grado en función del subtipo. En el subtipo inatento predomina el déficit de atención. Es el más frecuente entre las mujeres y tiene un gran impacto a nivel académico. Los niños que padecen el subtipo impulsivo suelen ser más hiperactivos y agresivos. El subtipo combinado es el más frecuente de todos y tiene un impacto en el rendimiento global. Para que los síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad se asocien al TDAH, se tienen que dar ciertas condiciones. Deben presentarse antes de los 7 años y mantenerse en el tiempo como mínimo 6 meses. Deben afectar a 2 o más ámbitos de la vida del niño y tener un impacto significativo, deteriorando su rendimiento de forma importante. Se ha demostrado que un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado permiten una evolución positiva del trastorno. Bueno, aquí es evidente, ¿no? El TDAH también tiene mucho que ver con los problemas en cuanto a lo que es el rendimiento académico, ¿sí? Vamos a ver aquí, analicemos un poco esta situación. También veamos lo que ocurre aquí dentro de todo lo que son estas características del TDAH con la discalculia. Analicemos, yo les voy a dar 2 minutos para reflexionar. ¿Qué niño, o si nos encontramos en alguna situación similar y hay un niño que tiene todas estas características? Les voy a dar unos 2 minutitos para analizar toda esta situación y para detectar de forma temprana para ver qué es lo que está pasando. Muy bien, entonces hemos reflexionado sobre esta situación, ¿no? Recalquemos algo importantísimo. Dentro de estas características se puede dar también otro trastorno. El que estamos viendo el día de hoy es el TDAH, ¿ya?
Vamos entonces a continuar porque existe también otros problemas acompañados de esta discalculia. Uno de estos es la dislexia. La dislexia, que es un trastorno de aprendizaje de la lectoescritura de carácter persistente y específico que se da en niños que no presentan ningún hándicap físico, es decir, ninguna malformación ni nada en relación a otras áreas en cuanto a lo que es físico, psíquico, sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo DISFA. Esta podría ser otra de las causas por las que presentan dificultades con las matemáticas. ¿Sí? Entonces aquí identificamos también que la dislexia va acompañada de la discalculia. Vamos a ver otro trastorno, otra posible anomalía en la etapa infantil, la ansiedad matemática. La ansiedad matemática es que se podría tratar de la preocupación constante al realizar ejercicios, al ir a clases, al hacer exámenes, al realizar proyectos. Todo eso también causa estos deterioros, estos problemas, en el que el estudiante va a decaer considerablemente. Los estudiantes presentan esta ansiedad por la presión del entorno, de los procesos, en el que el chico por lo general no suele hacerlo bien, no puede resolver una operación matemática, ¿sí? Tiene esta ansiedad, está nervioso, se siente preocupado, todo el tiempo piensa en esta situación, ¿sí? El chico no suele hacer las tareas, no puede hacer las tareas de una manera... no solo hace las tareas de manera eficaz, no puede hacerlo de manera solo y tiene un rendimiento totalmente abajo. Es decir, es un ciclo. Esto es un ciclo del cual no puede salir. Recuerde eso, que la discalculia tiene también se relaciona también con la ansiedad matemática, en el que el chico presenta en etapas desde el colegio esta presión escolar. ¿Ok? Vamos a ver. Trastorno del procesamiento visual. El cerebro, no los ojos. Es decir, nosotros miramos, observamos a través del cerebro. Es el que procesa el mundo visual, incluyendo símbolos, imágenes, distancias. Según Martínez, estas funciones cerebrales se llaman dificultades o trastornos del procesamiento visual. Cuando el niño no puede identificar o confunde alguna simbología, no puede ver bien, ¿sí? No puede mirar bien, de hecho, encuentra aquí este trastorno, esta dificultad, de acuerdo a Martínez. Esto podría estar afectando al alumno para poder hacer actividades como ordenar ejercicios, leer los mapas gráficos. Es decir, los chicos no identifican la parte gráfica elemental. ¿Ya? Bien. Antes de analizar cómo se presentan las DAN en las matemáticas, les quiero compartir un video. Sí, permítame. Les quiero compartir un video de este problema, de la discalculia, para todo lo que ocurre también a nivel cerebral. Vamos a ver este video, les voy a compartir. Por favor, vamos a analizar, vamos a identificar y vamos también a comprender. Vamos a comprender lo que ocurre o cómo afecta el cerebro del niño o cómo está afectado el cerebro del niño con la discalculia. Les voy a compartir este video.
Vamos a analizar. Buenos días, amigas y amigos de Giros. El día de hoy vamos a hablar sobre la discalculia. Este es un trastorno de aprendizaje poco común, si bien es cierto, poco común porque pocas personas lo conocen o saben de él, pero muy frecuente que se presente en niños y en niñas. Es un trastorno que puede perdurar a lo largo de toda la vida y en realidad no es algo que tengamos que curar, pero sí debemos tratar. Es el trastorno del aprendizaje que afecta específicamente a los niños y a las niñas en el área de las matemáticas. Entonces es muy importante que tratemos de identificarlo a temprana edad. Según las estadísticas se presenta entre el 3 y el 6% de la población escolar. Lo que pasa es que no se ve con claridad hasta que no llegan a la etapa colegial. Si logramos identificarlo a temprana edad, entonces podríamos abordarlo de la mejor manera. Las estrategias más comunes para darle intervención es un diagnóstico acertado y temprano, ojalá por medio de un especialista en psiquiatría o en neurología. Una vez que lo identificamos, brindarle al niño o la niña las herramientas necesarias para que pueda entender las matemáticas. Cuando los niños empiezan a invertir números o cuando los niños, por ejemplo, no pueden hacer las lógicas comunes y los vemos muy trabados, por ejemplo, les tiramos un dado y no identifican los números, ya 7 años, 6 añitos y no pueden identificar el 1, no pueden identificar el 2 o el 4. Esa es una de las formas desde muy temprano que podemos identificar una de estas condiciones. En realidad el tratamiento es algo para minimizar lo que está presentándose dentro del trastorno, sin embargo no se cura, por eso es que la persona tiene que tener un conocimiento claro de cuáles son sus dificultades para entonces empezar a practicar y así poder enfrentarlas. Existen muchísimas técnicas psicológicas de apoyo médico que pueden ayudarle a los niños a sobrellevar cualquier condición y en este específico el miedo a las matemáticas, la dificultad a las matemáticas, cuando verdaderamente se presenta como un diagnóstico o una condición, sí se puede sobrellevar si existe el tratamiento adecuado. Ok, bien, entonces aquí hemos visto, ¿no? Con el tratamiento adecuado nosotros podemos también darle una intervención a los chicos que tienen esta situación o este problema. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo se presentan las Downs? ¿Cómo se presentan estas Downs en las diferentes etapas de vida? En el preescolar y en el kinder presenta dificultades. Aprender a contar, en reconocer los números, en omitir números, empiezan a omitir, a suprimir los números y también en los patrones, porque ellos no reconocen los patrones que tiene que presentarse dentro de aula. También vamos a ver, ¿sí? Vamos a identificar también, ¿ya? En primero y en segundo grado. ¿Qué suele pasar en primero y en segundo grado? Los niños que ya son muchos más grandecitos y a nivel de, ya pasaron esta etapa infantil, ¿sí? Pues generan también problemas al contar de 2 en 2, no pueden calcular mentalmente, tienen problemas para reconocer los signos básicos, confunden algunos números. Estos chicos aún presentan todo lo que son estas dificultades en las relaciones lógica, matemática, ¿sí? Vamos a ver lo que pasa en tercer grado y medio, más o menos entre los 7 u 8 años. Tienen dificultad para recordar operaciones básicas, todavía utiliza los dedos, está 5, 6, 7, 8, 9, así, ¿no? Están contando aún con sus dedos. Todavía utiliza estos dedos para los cálculos mentales. No diferencia de izquierda y derecha. Aún tiene esta dificultad en la lateralidad, en orientación, arriba, abajo, adentro, afuera. Dificultad en orientación, ¿sí? Dificultad para decir la hora. Problemas para reconocer los números también. Tiene muchos problemas para reconocer, identificar los números escritos. Problemas para alinear bien las cifras de los ejercicios que se puede evidenciar o que se puede presentar, ¿sí? Bien. Y en el bachillerato ya a un nivel superior, acá los chicos solamente tienen
tienen una dificultad en toda la parte, en toda la asignatura. Es decir, acá ya tenemos procesos de elementales, procesos mucho más complejos en todo lo que es las matemáticas. Estos chicos se les dificulta usar las matemáticas en la vida cotidiana, problemas para leer mapas, tablas, problemas en los procesos matemáticos al identificar toda la parte esta de cálculos, de procedimientos, de todo lo que es análisis de problemas, de cuestiones de ejercicios matemáticos, va acompañado de la geometría, de la trigonometría, bueno, de todas estas áreas que en sí le va a complicar mucho todo lo que, toda la parte elemental analítica del chico. Pues bueno, ¿qué se puede hacer? Lo importante, hablar con los profesores, informarse más del tema, ir a un especialista. Es importante llegar, acudir a ese especialista que nos va a ayudar, que nos va a permitir, detectar, analizar todas estas complejidades, todas estas situaciones y nos va a ayudar a canalizar con estrategias lúdicas, nos va a ayudar a que estos chicos pues se puedan desenvolver de una mejor manera. Observar con más atención al niño, practicar los ejercicios con ellos, utilizar las apps educativas que hacen que los niños se diviertan mientras practican diversos ejercicios. Todo eso se puede ir generando con un buen equipo de expertos, con un buen acompañamiento, con un trabajo comprometido desde casa, con los papás, con los profesores, con todo este equipo multidisciplinar que nos permitirá detectar a tiempo todas estas situaciones y también trabajar en aula, en casa y en su entorno. Qué importante es saber trabajar en todos estos ambientes. Y es así donde nosotros debemos aplicar recursos lúdicos innovadores como cuáles, como los recursos para trabajar, para ayudar en estas matemáticas. Vamos a ver, les voy a compartir, permítanme unos minutos, que se me duplicó acá el video. Le voy a compartir este videito para que usted pueda analizar también qué podemos hacer en casa, en aula infantil, qué recursos podríamos utilizar para evitar o para conllevar esta discalculia. Vamos a ver, analicemos por favor. Los niños presentan problemas con los números ya en edad preescolar. Les cuesta hacer cálculos básicos, comparar, agregar o quitar cantidades. Más adelante pueden tener dificultades al leer el reloj, calcular el tiempo para llegar a una cita o manejar las vueltas de la compra. Estos niños tienen una dificultad que podríamos definir como dislexia de los números y necesitan ayuda. Durante años, la aritmética era un auténtico sufrimiento para Viola y su hermano Beno. Desde el inicio de la escuela primaria, los dos tenían buenas calificaciones en la mayoría de las materias. Pero esta asignatura siempre fue un suplicio. Era horrible y siempre tenía miedo de lo que iba a decir el profesor. Por eso estaba tan desmoralizado. Yo no podía seguir el ritmo de la clase y no sabía qué hacer. Después de discusiones con los profesores y pruebas psicológicas, descubrieron que los niños sufrían de discalculia. Se pensaba que las causas de este problema de aprendizaje matemático podrían estar relacionadas con trastornos del desarrollo o con factores genéticos. Beno y Viola iniciaron cursos de aprendizaje en los que su terapeuta empezó por lo más básico. Generalmente este tipo de problemas con los números empiezan con las primeras cifras hasta el número 10. Los niños a visualizarlos o para hacer ejercicios. No pueden comprender que se pueden dividir cantidades y que 3 y 5 son 8. La terapia tiene que ser adaptada a los problemas de cada niño, por lo que las clases son individuales. Viola está practicando la división.
Al principio con un poco de ayuda, pero después debería calcular de cabeza, sin presión y sin miedo. Aquí estoy en buenas manos con las matemáticas, porque ella me lo explica las veces necesarias hasta que lo entienda. No grita ni dice que soy demasiado tonta para entenderlo. Puedo preguntarle algo 1000 veces y ella nunca pierde la paciencia. La confianza entre el niño y la terapeuta es crucial. Y el resultado es 100. Entonces escríbelo aquí. La terapia lleva mucho tiempo, un promedio de 2 años, y requiere el apoyo de los maestros y las familias de los niños para recuperar la confianza en sí mismos. Viola y Beno reciben ayuda de sus padres con las tareas escolares. Beno ya ha terminado la terapia, tiene 14 años y ha obtenido buenas calificaciones en la clase de matemáticas. Y su hermana sigue mejorando día a día. Mi objetivo es mejorar en matemáticas. Quiero entenderlas para que pueda seguir la clase como los demás compañeros. Y quiero ser tan buena como mi hermano. Beno parece haber superado su discalculia, y con paciencia y trabajo duro, Viola también lo conseguirá. Bueno, aquí identifiquemos, ¿sí? La forma, la vida de estos niños, ¿no? Por lo general, ¿qué ocurre? Los niños no son comprendidos, tienen muchos problemas escolares, tienen mucha dificultad a nivel de casa también, lo que dice a nivel de escuela, mucho conflicto con los profesores, y esto le lleva a tener mayor complicación en su entorno, ¿ya? Entonces aquí hemos analizado esta parte o este ejemplo de cómo viven los chicos que tienen discalculia, ¿ya? Entonces, qué importante, qué necesario, qué esencial es saber utilizar una buena estrategia, saber identificar una buena estrategia también y obviamente saber acompañar estos casos con un buen especialista, con un buen profesional acorde, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que trabajar en esto, por esta situación como profesionales. Nosotros que estamos encargadas de la etapa infantil, tenemos que mejorar esta situación en el que los niños se ven afectados directamente a nivel emocional. Entonces, como profesionales, como maestros, les hago un llamado de atención para que usted considere todas estas situaciones en aula. ¿Cómo podemos mejorar todas estas situaciones en aula? Claro está, debemos utilizar una buena metodología, estrategias innovadoras, lúdicas, para que los niños puedan aprender. Y en casa también, va de la mano en casa todo lo que vamos a hacer con los chicos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Ejercicios para mejorar la discalculia en casa. Vamos a recomendarles a los papitos este tipo de ejercicios. Les voy a colocar.
Ya, aquí hemos encontrado algunas estrategias lúdicas para trabajar directamente con los papitos. Recordemos que en nuestra aula, nosotros como maestros no solamente tenemos la responsabilidad en la parte de las matemáticas, de cualquier de área matemática, lengua, no, sino que también tenemos que considerar que nuestro trabajo, ¿sí? Nuestra responsabilidad, nuestro compromiso es también mejorar la vida de cada uno de esos pequeñitos en todos los ámbitos. ¿Y de qué mejor manera es trabajarlo conjuntamente con los papás? Aquí están algunos ejercicios que yo les he querido presentar para que los niños puedan trabajarlo en casa. Otras actividades es jugar con reloj, ir al supermercado, cocinar con los papás, jugar adivinanzas, adivinanzas de la parte lógica, encontrar números, buscar recordar teléfonos, sí, todo eso nos ayuda, nos permite manejar esta situación. Ya, de esa manera nosotros podemos mejorar la autoestima de los niños con discalculia. Recordemos que ellos también se sienten aislados, se sienten inestables, no les vamos a dejar solos, sí, vamos a promover todos estos aprendizajes de su entorno, ¿sí? Reconociendo también, valorando y elogiando ese trabajo duro que lo hacen los niños, diciéndoles, me siento orgulloso de lo que hiciste, elogiar el trabajo de los esfuerzos de estos niños, brindarle también un ambiente positivo, tú lo vas a hacer, tú lo vas a lograr, ¿sí? Utilizar palabras correctas y concretas, no utilizar palabras negativas en los niños. De esta manera nosotros podemos complementar el tratamiento en conjunto con ese especialista a cargo. ¿Ya? Bien, en este momento hemos terminado nuestro encuentro del día 2. Les quiero agradecer por todo, sí, chicos y chicas, y les quiero recordar la entrega final. Por favor, la entrega final de la evaluación del proyecto final tiene que hacerlo hasta el día viernes, subirlo en su aula virtual, no se olvide. Y el día sábado, por favor, tenemos nuestro cuestionario durante una hora para que lo pueda realizar, para que lo pueda trabajar. Son 30 preguntas en el que se va a rendir mediante una hora de clase. Sí, con esto, bueno, les quiero desear éxitos en su jornada.
que tengan una linda tarde también, un poco de resto de la tarde, y les deseo los mejores éxitos. Cualquier duda e inquietud, estoy en comunicación siempre con ustedes mediante nuestro grupo de Telegram, ¿sí? Hasta luego con todos, les deseo mis mayores éxitos. Hasta luego.